Bueno, y el gobierno anunció un plan de recuperación de los espacios públicos afectados por las manifestaciones. ¿En qué consiste? ¿De qué manera se va a ir colaborando en recuperar esas zonas? Para eso estamos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Munkerberg. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Sí, encantado. Buenas tardes, ministro. Sí, revisaba que hay una serie de etapas del modo en que lo van a ir desarrollando, pero antes de eso me gustaría que pudiésemos dimensionar hasta el día de hoy cuál es el daño que se ha generado en torno a la infraestructura pública, al espacio público en general. Sí, a ver, no son buenas noticias, porque las capitales regionales, casi todas las capitales regionales tienen un daño importante. Partiendo del norte, Iquique, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar también, de acuerdo al catastro que tenemos de los municipios con los gobiernos regionales. Lo mismo respecto de Concepción, hasta hace unos días Temuco no tanto. El problema es cuando uno va contando, va animando a lo mejor a algunos a seguir destruyendo, pero finalmente es eso. Osorno, Valdivia y Punta Arenas son ciudades que han estado afectadas. Eso no quiere decir que las que no nombré no estén afectadas. Estoy hablando de las que más están afectadas. Y ahí hablamos de 15, señaléticas, sí, semáforos, ¿qué cosa? Señaléticas, semáforos principalmente. Paraderos. Paraderos, bancas, veredas, pavimento, que muchas veces se pican para poder sacar piedra. En fin, hay una serie de... Y sin perjuicio de lo que no es espacio público, sino que es lo que está tomando el Ministerio de Economía, que es recuperar locales comerciales que han sido vandalizados y que han sido destruidos, que eso va... por cargo del Ministerio de Economía, Cercotec y Corfo, que están también en un plan de ayuda y apoyo a las pequeñas y medianas empresas para poder recuperar ya lo que es los locales comerciales. Pero nosotros espacio público. Ministro, una pregunta que puede sonar rara, pero ¿cuándo se van a iniciar los trabajos? Porque en el fondo las movilizaciones siguen, hemos visto que en Providencia el accionar, muchas veces la destrucción continúa. ¿Qué se puede sacar muchas veces? Se cambia un semáforo, se cambia una señalética, si al otro día puede volver a ser destruida. Sí, lo hablamos dentro del Ministerio y bueno, también con el presidente. Es evidente que la reparación inmediata en lugares que todavía están siendo objeto de desmanes no tiene sentido. O sea, el sector céntrico, Plaza Italia, Alameda, sí. Difícil que haya un recambio. Porque, por ejemplo, pongámonos en el caso de los semáforos. Los semáforos son caros de mantener y normalmente son los municipios los que los van reparando. Cuando se echa a perder 1 o 2 semáforos, el municipio puede asumir ese gasto, pero cuando hay 600 o 500 o 200 semáforos, es imposible. Y concentrado en ciertos lugares, es muy difícil para un municipio poder asumir su costo. Entonces, también estamos viendo la posibilidad nosotros de que dentro de la reparación de los espacios públicos también esté incorporado, y para eso tenemos que tener la autorización administrativa y legal, y en eso estamos, para poderlo reparar, pero no los podemos reparar de inmediato, porque el riesgo es que si es una zona de mucha afluencia y de mucha convulsión o de desmanes en lo inmediato, no tiene mucho sentido porque va a ser un incentivo a reparar y a destruir. La idea es eventualmente inyectar recursos. Sí, entonces lo que vamos a hacer a la pregunta, porque tampoco nos podemos quedar inmovilizados. El Estado tiene que seguir funcionando y tenemos que seguir proveyendo, recuperar espacios públicos, los que muy pocos dañaron y que muchos utilizan, tenemos que empezar a recuperarlo y por lo tanto esto no significa derrotados y dejemos que se destruya, no. Aquí hay una labor de orden público que se está llevando adelante con el esfuerzo y lo difícil que es, pero por otro lado también tenemos que iniciar un proceso de recuperación de espacio público. Entonces vamos a catastrar bien en detalle con nuestras seremías en cada una de las regiones y nuestras oficinas de servicio, junto con los municipios, cuál es el estado de situación. Y producto de eso, empezar a ver dónde estratégicamente podemos ir recuperando espacios que todo indique, esto con los vecinos, porque si no es imposible, todo indique que no van a ser vandalizados nuevamente y que van a también tener una cierta responsabilidad los vecinos en cuidar ese espacio público. Entonces vamos a empezar en los lugares menos conflictivos o menos susceptibles de vandalismo o destrucción nuevamente. Ese catastro lo vamos a hacer de manera digital porque tenemos todo un sistema que funciona bastante expedito con motivo de todas las catástrofes y procesos de reconstrucción de vivienda con motivo de terremotos o catástrofes naturales, que tenemos un sistema muy expedito y funcionarios muy capacitados y muy preparados para poder hacer este proceso de catastro, que nos permite después ir viendo en qué lugares vamos a ir recuperando esos espacios públicos. ¿Qué comprende? Señalética, semáforo, bancas,
vereda, un poco lo que les veníamos comentando. Y todo lo que es relación con recuperación de los locales comerciales, eso va por la vía del Ministerio de Economía. ¿Cuánta plata tenemos? Para este año, alrededor de 10.000 millones en lo que queda de este año, por ley de presupuesto de este año. ¿Y la estimación de daño hasta ahora? 15.000 aproximadamente. Yo por eso quiero ser súper responsable, porque lo que necesitamos es tener el catastro claro, porque una cosa es la aproximación, pero otra es cuánto cuesta esto otro, y eso es el catastro y ya es el estudio más afinado, que funciona y rápido. Y tenemos una manera expedita también de poder asignar los recursos para que junto con los municipios, y les vuelvo a reiterar, con los vecinos de los determinados lugares, pudiendo ir avanzando en esa reparación. Así que es esa más o menos la estrategia. Y lo otro que estamos empujando también es un proyecto de ley que ya el presidente lo tiene o sea, lo vamos a incorporar a trámite en el Congreso, que dice relación con una permisología para poder recuperar los locales comerciales. Requieren de permiso de edificación, de recepciones finales y una serie de trámites que en tiempos normales demora mucho. Entonces, se va a acelerar el proceso. Se va a acelerar. Entonces, esto normalmente se ha hecho en los procesos de reconstrucción importantes, como por ejemplo ocurrió en el año 2010. Entonces, es volver al Congreso a pedir autorización para que en casos como estos, de extrema necesidad, o en catástrofes naturales, o el desborde de un río, o un terremoto acotado en una determinada zona, se cuente con la facultad, previa autorización de un decreto, para que las direcciones de obra hagan más expedito. ¿Cuánto puede acelerar un proceso? ¿Cuánto demora tradicionalmente? ¿Cuánto se podría acelerar? Una reconstrucción de locales importantes, de comercio, podemos estar 3 años. Ya. Entre el permiso, los trámites y todos los estudios de nuevo, más el proceso de reconstrucción. Y por lo tanto, imagínense lo que significaría para una comuna como La Pintana o Puente Alto, por poner dos, que tuvieron mucha destrucción de supermercados, que eso se demore en 3 años en reconstruirse. El metro es bastante más expedito y más rápido, pero en este caso, como se necesita tanto permiso, entonces nosotros lo que queremos es achicar al máximo los plazos para que ojalá los permisos se otorguen de manera rápida en lo que queda de este año y el próximo, cosa que el año 20, el próximo año, ya el proceso de reconstrucción ya de obra para recuperar los locales comerciales esté presente. Entonces eso lo conversamos con el presidente, nos dio el ok, vamos a ir al Congreso con el proyecto de ley y dentro de la próxima semana me imagino que lo vamos a estar discutiendo. Es un artículo único que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción, no por eso deja de ser importante, pero es una modificación simple, no es de gran cantidad de articulados. Ahora, el tema más de fondo tiene que ver también con que se puedan reducir o derechamente detener todas las manifestaciones que están provocando, no las manifestaciones, sino ciertos hechos aislados, especialmente cuando terminan las manifestaciones, ciertos grupos que finalmente provocan el daño del cual estamos conversando. Desde esa lógica y ya en un término más amplio, se han anunciado medidas, una agenda social, ha habido un cambio de gabinete. ¿Qué es lo que cree usted que finalmente falta para que eso se pueda ir atenuando? A ver, esto requiere de un esfuerzo político importante, y no solamente de medidas. Las medidas el presidente las anunció y él ha sido muy claro al decir es el puntapié inicial y por lo tanto una agenda necesaria, urgente y que ha sido bien eficiente y bien efectiva. Yo creo que se han logrado avances. Las tarifas eléctricas más las de peaje son señales claras. Seguros médicos, el caso de catástrofe. En fin, hay una serie de agendas social, el tema del aumento de las pensiones, que sabemos que no es lo suficiente que se quisiera, pero es importante. Pero uno siente también, ministro, que no se ha logrado quizás aplacar esa tensión en la calle, ese movimiento. A eso iba. Uno dice, claro, pero se han aprobado, ha avanzado, pero quizás no son las medidas. No, a eso iba. Sí. A eso iba. Yo creo que lo urgente no quita que no pensemos en lo inmediato. Lo urgente es esto. Lo urgente es el orden público y el presidente está haciendo un esfuerzo y el gobierno está haciendo un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo importante en que restablezcamos el orden público. Eso es fundamental para las inversiones, es fundamental para las familias, es fundamental para las personas que necesitan trabajar, para la vida cotidiana, para todos es fundamental. Por lo tanto, ahí están los dos grandes focos. Ahora, ¿qué va a pasar a mediano plazo? Es lógico que a esto hay que darle un cauce y un cauce político. Y el presidente lo ha dicho, él no se resta nada. Una transformación de la Constitución, una nueva Constitución, es evidente que es absolutamente plausible ponerse a pensar en eso. Dentro de la institucionalidad, no nos neguemos, o sea, hay una institucionalidad,
¿Dónde se discute la institucionalidad? En el Congreso, si es que hay que cambiarla, junto con un esfuerzo del Ejecutivo y las fuerzas políticas y sociales y ciudadanas para avanzar en una discusión constitucional a la cual no hay que tenerle temor. Si se hace con cauces... Pero su sector le ha ido perdiendo el temor a esa discusión, porque en un principio la reacción era bastante más aquí no, pero ahora uno ve que ya hay más flexibilidad, uno conforme va viendo avanzando también el movimiento, avanzan los días, se ve que derechamente en buen chileno no queda otra. ¿O es a la Asamblea Constituyente a la que le tienen más temor? Mire, sí, el cambio constitucional se tiene que producir de alguna manera, si es que se toma esa decisión. Y yo creo que no hay que tenerle temor a ese debate y a esa discusión. Si uno analiza los periodos constitucionales de Chile del año 33 al 25, con una guerra civil entre medio, y 2 guerras con los países vecinos. Después llegamos al 25 y la del 25 duró hasta el 80 con un quiebre brutal, institucional. Y hoy día, desde el 80 hasta este año. Entonces, son procesos que los países viven y yo creo que perfectamente se puede asumir un debate constitucional profundo, con reglas claras y con temores siempre va a haber. Ahora, si vamos a ir a un Congreso constituyente o a una discusión constitucional, tiene que ser con reglas muy claras, pero también con voluntad de que las cosas se hagan. Me explico. Si vamos a transformar este Congreso, que se va a elegir seguramente, ¿no es cierto?, estoy especulando, en una lógica de que unos metidos en la trinchera defendiendo lo indefendible y otros tocando charango, no vamos a avanzar. O sea, tiene que haber una voluntad de acuerdo. Tiene que haber una voluntad de acuerdo porque aquí hay posturas y diferencias políticas que tienen que ser capaces de conversar. Y segundo, si vamos a ir a una acción como esa, de una discusión constitucional, también tiene que haber mucha responsabilidad en lo que se proponga. Porque el papel aguanta todo. Y la Constitución no lo puede aguantar todo. Tiene que ser súper responsable en los planteamientos que se hagan. Porque en algún minuto uno piensa que cambiando la Constitución cambia la realidad del país. Se van a hacer ajustes importantes y cambios importantes en una discusión como esa, pero tiene que haber responsabilidad en lo que se espere de eso, porque si no va a venir una frustración de la ciudadanía gigante en una oportunidad que se está dando, que se da cada cierto tiempo en la historia, y por lo tanto, si no se maneja esa frustración, si no se canaliza bien eso, va a venir una frustración importante de la ciudadanía. Ministro Cristian Monker, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Encantado.